novia fue sacada entre los esclavos, dos siervos y doncellas la prepararon. Amados, muchas gracias por sintonizar nuevamente este discipulado del trazo del escriba. Como recordarán, se dio ya una primera parte de este tan interesante e importante tema. Así que nos pareció bien el poder tener una continuidad, una segunda parte, para que no nos quedáramos con esa hambrita espiritual, ¿verdad? Y pudiéramos seguir siendo edificados. Así que hoy nuevamente les damos la bienvenida y también al pastor Jorgito, gracias porque de verdad que como siervo de Dios, dispuesto a darlo todo. Amén. Un saludo entonces. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad de poder referirme a la novia de Cristo que estás cuidando acá. ¿Verdad? De poder platicar y entregar en el corazón de la novia lo que el Señor envió. De verdad, gracias, les agradezco montones y quisiera nomás dar un brevísimo repaso de lo que vimos anteriormente para introducir a la segunda parte del tema. Básicamente lo que estábamos hablando era de que la esposa dice, una voz es mi amado, en Cantares 2:8. Y hablábamos de que ahí ella lo que está viendo son dos tiempos, que es, dice, escúchenlo, es mi amado, ese es el arrebatamiento, porque se percibe con el oído, y luego dice, mírenlo, ahí viene, es en la segunda venida. Hablábamos de que cuando ahí dice, una voz es mi amado, son los tres armónicos. ¿Será que es armónico? Mire la primera parte. Ahí explico más, pero básicamente son tres armónicos los que generan una voz. Entonces los tres armónicos son el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Son los tres armónicos que forman una voz. Entonces hemos estado hablando de esto, ¿cómo se llama? La enseñanza pasada hablamos acerca de la voz de mando, parte de la voz de arcángel, y hoy pues continuaremos con el resto de la voz de arcángel y terminaremos con la trompeta de Dios con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero básicamente las tres es los tres armónicos de una voz que es mi amado. Amén. Creería que ahí, para poder hacer la introducción, sería siempre de Cantares 2:8, para que si me molesta sea bien. Una voz, mi amado, he aquí, él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Entonces, la parte donde se hace alusión al oír es Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. La parte donde explicaba el pastor de Cantares, del verso al cual hace alusión, donde es mírenlo, vendría a ser Apocalipsis 1:7, donde dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que en el nombre de Jesús continuamos recibiendo tan linda enseñanza. Amén. Entremos. Mire, otra voz de arcángel. De nuevo estamos buscando los lugares en donde esa palabra se la adjudica al Señor Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 19:5. Y del trono, ¿de dónde? Del trono. Del trono. Salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, los pequeños y los grandes. Entonces, hay una orden de alabarle, pero de nuevo, ¿qué es lo que significa esa voz? Significa revelación, luz que alumbra el pensamiento. Entonces tendría que ser una alabanza, no solamente a como sea, sino tendríamos que buscar la revelación de la alabanza del último tiempo, porque esa es la orden que se está dando aquí, una alabanza en donde tiene que haber la revelación de Dios. ¿Para quiénes? En primer lugar, sus siervos. Entonces, ¿quiénes son los que enfilan la revelación de la alabanza? Los siervos. ¿Verdad? Es impresionante esto, porque el problema es que a veces pensamos
que las personas que dirigen el mover de alabanza en la iglesia de Cristo son las personas de alguna manera más conocidas. Pero aquí lo que está diciendo, en primer lugar, los siervos. Entonces, de ahí, la primera revelación de alabanza que le dan, la voz de Arcángel, la primera revelación de alabanza que baja a los siervos. ¿Y de los siervos a quiénes? A los que le temen. Tan importante servir, ¿verdad? Amén. Yo creo que la iglesia que no sirve no va a poder oír la voz de voz de mando, voz de arcángel y la trompeta de Dios. No va a poder oír. ¿No lo va a conocer? No. No la va a conocer si aquí están los siervos. Ujú. La alabanza Dios se la revela al siervo. Aquel que lo que quiere es levantar su propio nombre sale de la categoría de siervo. Por lo tanto, la revelación de la alabanza no la va a tener. Si la tuvo, ya no la tiene. La tuvo cuando era siervo. Wow. Pero cuando sale de ser siervo, ¿verdad? A ser un amador de sí mismo, Digamos, empezó como salmista y terminó como artista en el ámbito musical. podríamos, sí, porque aquí claramente dice la orden del trono de alabanza, pero esa orden es voz de arcángel, luz que alumbra el pensamiento, la revelación continua, porque una luz, el hecho de que yo alumbre aquí, no quiere decir que siempre voy a estar alumbrado. Si yo me muevo de este lugar, esa luz no va a alumbrar más. Entonces que la luz, la orden tiene que ser algo continuo, la revelación continua. Esa luz la tengo que estar recibiendo siempre, no solo porque Dios me reveló algo en la alabanza hoy, ya no necesito más, ¿no? Si yo me muevo de esa luz, perdí, ya no soy siervo. Gloria a Dios. Esa palabra siervos es la de Doulus. Esta que está aquí es Doulus. Por sujeción. Amén. Esclavos por amor, ¿verdad? Qué lindo, Gloria a Dios. qué lindo. Ahora fíjese en ese punto que dijo ella, impresionante, porque si estos siervos son esclavos por amor, estas personas, los esclavos por amor, pasan de categoría, de ser a lo que, porque en el libro de Job se dejan ver 3 círculos. Él, su casa y lo que tiene. Esas son las 3 cosas, 3 círculos. Él, su casa y lo que tiene. El esclavo es pertenencia, es lo que tiene. Pero el esclavo por amor sale de ese círculo y entra a su casa. O sea, pasa de ser lo que tiene, o sea, pasa de ser pertenencia a ser familiar, a ser su casa. Ya. Entonces entra en un círculo más íntimo, más protegido. Gloria a Dios. Entonces hay quienes son pertenencias de Dios que le sirven. Pero hay quienes ya se enamoraron tanto que les se volvieron un siervo doulos, que ya pasan de ser lo que el Señor tiene a lo que es la familia, a lo que es su casa. Que vendría a ser ya los que se levantan, voz de arcángel, voz de arcángel. Ahora, quisiera dar algún grupito, porque hay muchos más, pero quisiera ver algún grupito de versículos que me impactan, porque aquí entendemos por revelación que de quien está hablando en estos versículos es del Señor Jesús. Pero miremos lo más directo. ¿Será que en los evangelios se le adjudica esta palabra voz de arcángel a Jesús? Jesús ahí en el evangelio. Y sí. Y me impacta el lugar en donde sucede. Miremos esto. Miremos en dónde sucede. Mire, aquí pasa. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Fue cuando murió en la cruz. Es el momento en donde él grita para entregar el espíritu al Padre. Esa es la voz de arcángel de Jesús en los evangelios. Wow. Todas las órdenes que él dio, todas las voces que él dio en todo su ministerio, el lugar en donde él usó voz de arcángel fue en el momento de entregar su vida. Entonces, vámonos por imitación. Aquellos que entiendan la voz de arcángel son aquellos que están dispuestos a entregar su vida.
Mire otro momento en donde Jesús hace eso. A la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, voz de arcángel: Elo, Elo, lema sabatani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con voz de arcángel. En ese lugar él usa voz de arcángel. Impresionante. O sea que las veces que usa su voz y que en la Biblia dice, y Jesús levantó su voz y dijo, en ningún lugar dice voz de arcángel, solo aquí, en estos momentos de la cruz. Cada vez que él dijo algo, usó voz de arcángel. En la cruz. En la cruz. En otras palabras, ahí hay luz que alumbra el pensamiento. Ahí hay voz de arcángel, ahí hay revelación. Amén. Entonces alguien dirá, hermano, pero ¿y qué revelación hay en que Jesús dijo que Dios lo había abandonado? Recordemos que el Señor Jesús estaba en esa cruz que nosotros deberíamos de estar. Y Él tomó lo que nosotros teníamos. En otras palabras, ese abandono que Él toma ahí era el abandono nuestro. En otras palabras, amado, cuando estamos dispuestos a sufrir por otros, con tal de levantar a otros, eso solamente se alcanza a través de la revelación. Alguien que ha entendido la voz de arcángel puede entender que de repente un hermano lo está ofendiendo y dice, voy a aguantarlo. Lo voy a aguantar un rato. Porque es que si lo regaño se me va a ir. Gloria a Dios. Y se podría enfocar tal vez en alguien que va iniciando, ¿verdad? Porque a veces también el pueblo, ustedes que son pastores, tal vez lo ven más seguido, ¿verdad? Pero digamos que a un siervo ya de años de estar ahí congregándose, de estar ya como que aceptarle ciertas cositas, ya no sería este tipo ese tipo de forma, ¿verdad? Porque se supone que ya tiene que ser maduro. Claro. O sea, el oír la palabra constantemente lo hace a uno madurar para no tomar estas actitudes. Si no, se le hace un daño, ¿verdad? Al mismo siervo, ¿va? Si es un siervo de tiempo, tiene que aprender a madurar, incluso la novia, ¿verdad? Así como madura el ministro. Amén. O sea que el Señor Jesús, la revelación de Él era tan fuerte que logró entregarse. O sea que para poder entregarse necesitamos la revelación, la voz de arcángel. La novia de Cristo no se va a poder entregar si no conoce de cerca la voz de arcángel. Y la voz de arcángel nos guía a entregarnos. A entregarnos. Aquel que entregue la vida, la hallará. ¿En qué momento Jesús entregó la vida? Aquí. Sí. Yo te entrego mi vida. Lo dice, muchas canciones dicen, te entrego mi vida. Vaya, ok, entregue la vida pues. Pero sin revelación no se va a poder. Hoy a la hora de verdad entregarla, sí, ahí es donde... está desvariando. Mejor todavía no. Ahora la trompeta de Dios. Aleluya. Esto me llama mucho mi atención, la trompeta de Dios. Por varias razones. Porque aquí claramente no dice una trompeta. Sí, es de Dios. Bueno, de Dios. Significa que es de Dios, ¿verdad? Bueno, para que ocurra sonido. Por ejemplo, yo hago esto. El anillo pegó en la mesa. Y para que llegue a los oídos de ustedes, el sonido lo que tiene que pasar es que el anillo golpeó la mesa y en ese momento se golpearon las partículas de aire que estaban ahí cerca, las cuales empujaron las partículas de aire que seguían, las cuales empujaron las siguientes partículas de aire y así unas olas de aire hasta que empujan las partículas de aire que están adentro del oído y entonces el cerebro lo traduce. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que para que ocurra sonido, tienen que haber partículas cerca una de la otra, como el dominó. Si están muy lejos uno del otro, no va a ocurrir. ¿Ok? La situación es la siguiente. El único lugar donde hay partículas cercanas como para que esto suceda es la atmósfera terrestre. En ningún otro lugar del universo las partículas están así de cerca.
En otras palabras, si yo salgo afuera de la atmósfera terrestre y agarro un tambor y lo golpeo con una baqueta, no suena, porque las partículas allá afuera están a 3 pulgadas de diferencia. Wow. Entonces, si es, o sea, Star Wars nos engañó. No suena, allá afuera no suena nada. Eso quiere decir, o sea, la pregunta sería, ¿cómo es que Juan entonces en Apocalipsis dice, y oí una voz en el cielo? Vaya, pero aquí lo que podemos sacar es algo. Eso quiere decir que las trompetas de aquí nunca van a poder sonar allá. Eso quiere decir que cuando ahí dice trompeta de Dios, no se refiere a una trompeta de aquí. Que los instrumentos de aquí son una resemblanza a los instrumentos de allá. Y que Dios baja con las trompetas. Datos importantes. En el cielo hay instrumentos. Amén. Y no son iguales a los de aquí. Datos importantes. Claro que el Señor delega sus instrumentos. Dios delega los instrumentos musicales al sumo sacerdote. En aquel tiempo era Luzbel. Entonces a Luzbel le entregó los instrumentos, el cual se los entregó a sus sacerdotes. Y vemos que cuando Luzbel cae, le dice el Señor que descienda al infierno con todas sus arpas, que él no quiere nada con los instrumentos. Pero eso no quiere decir que el cielo se quedó sin arpas. Luzbel descendió al infierno con los instrumentos que él tenía. Ahora, Dios le entrega los instrumentos al nuevo sumo sacerdote, que es Jesús, el cual se los entrega a los sacerdotes, que somos nosotros. Sin embargo, si vemos la lista de instrumentos que tenía Luzbel, Luzbel tenía muchos instrumentos, excepto la trompeta. ¿Por qué? Porque quien tocaba la trompeta y quien toca la trompeta, ¿quién será? Y Jehová tocará trompeta en Sion. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel, trompeta de Dios. Dios es trompetista. Ese es el instrumento de él. Gloria a Dios. Ahora, en este momento hay una trompeta de Dios. Ahora, hablando así, lo voy a poner desde este punto de vista. Las trompetas de Dios son personas. Voy a parafrasear un versículo. Dice Jesús: cuando las demás trompetas tocan acerca de mí, ¿cómo suenan? Y entonces, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías y otros que eres un profeta más. Esas trompetas están desafinadas. A ver, ustedes trompetas, toquen acerca de mí, a ver. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa trompeta la está tocando mi Padre. Gloria a Dios. La trompeta de Dios sonó con un trompetazo bueno cuando la trompeta de Dios dijo: consumado es. Entonces, ¿quién es la trompeta de Dios? La trompeta de Dios es Jesús. El que anuncia. Cuán hermosos son los pies de Jesús. Gloria a Dios. El que anuncia de la trompeta de Dios. Incluso en Zacarías 9:14 dice: y el Señor se manifestará a su lado disparando flechas como relámpagos. Hará el Señor sonar la trompeta y avanzará entre los torbellinos del sur. Trompeta. Hará el Señor sonar la trompeta. Entonces, esto es impresionante, viéndolo desde ese punto de vista. Porque ahí dice, cuando dice el Señor mismo descenderá al cielo con trompeta de Dios, es que Cristo desciende, o sea, es que es la venida de Cristo, es que el Señor viene a las nubes. Amén. ¿Y cómo suena la trompeta? La trompeta suena: sube aquí. Amén. Una preguntita, ¿cómo vamos de tiempo, mis amados? 1:12. Falta 1:12. Aleluya. Pastor, una aportación. Nosotros físicamente conocemos la trompeta como un instrumento de viento,
Pero cuando estaba recibiendo clases, el maestro me corrigió y me dijo, mira, sí es un instrumento así, pero ¿con qué haces sonar esa trompeta? Con tu aliento. Entonces es una trompeta de aliento. Entonces, viendo en la perspectiva que estamos viendo, la trompeta de Dios suena inspirado por Dios, con el aliento de Dios. Bueno, teóricamente sí es un instrumento de viento. Sin embargo, aplicándolo definitivamente, una trompeta tiene que sonar con aire, que vendría a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Que vendría a ser el Espíritu Santo lo que hace sonar una trompeta, pero también puede sonar con otra cosa. Por ejemplo, aplicando de nuevo el versículo que habíamos visto, viene la trompeta, Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y mi Padre está tocando esa trompeta con el aliento del Espíritu Santo. Pero al ratito viene Pedro y le dice, no vayas a la cruz. Ya no era, Ya la no trompeta, era el ¿verdad? Padre el que estaba tocando la trompeta, sino que era Satanás. O sea que una trompeta, el hecho de que sea trompeta de Dios, no necesariamente quiere decir que Dios la está tocando. Amén, amén. Mire esta nota que quiero ponerle aquí. Porque no sabéis hacer, este es un pseudo, porque hay trompetas de Dios, hay pseudo también, que tenemos que tener mucho cuidado. Porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar. O sea, esto es lo que no. Aquí dice, no os habéis acercado. Esas son características del legalismo, en otras palabras, la que está dando aquí el apóstol. No os habéis acercado al monte que se puede palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta. O sea que también el legalismo tiene sonido de trompeta. A la voz que habla, pero miren la característica que genera esa pseudo trompeta, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Entonces, definitivamente tengamos cuidado, porque aquí lo que está diciendo el apóstol es, miren, la ley se le dio al pueblo de Israel. Bueno, apliquémoslo a nosotros. La ley se le dio al pueblo de Israel, está diciendo el apóstol aquí. Yo entiendo que el pueblo de Israel tenga problemas de legalismo y de judaísmo, pero que gente en Guatemala tenga problemas de judaísmo y legalismo si a ellos nunca se les entregó la ley. Es lo que está diciendo ellos. Vosotros nunca se acercaron ustedes al monte Sinaí. Ustedes donde se han acercado es al monte de Sión, y da características. La característica es que cuando sonamos nuestra trompeta, la gente ruega y dice, ya no se me hable más, porque el legalismo eso es lo que tiene, es un látigo terrible. Entonces cuando las trompetas suenan con una doctrina errada, usualmente el pueblo que es legítimamente de Dios no quiere escuchar, ya no más, por favor. Ahora, Perdón, solo por lo que estás exponiendo, es que dice también el 20, porque no podían soportar el mandato. gracias, ¿no? O sea, Cabal, ¿verdad? no pueden soportar la voz de mando. ¿Ah? ¿Qué van a poder avanzar a oír las otras, digamos, voces aquí? Sí, trompeta es, si es una pseudo trompeta la que se les está dando. Es un portero que le cerró la puerta al buen pastor, Sí. y está él sonando sus propias ordenanzas, sus propias trompetas. Ahora, de nuevo, esa palabra trompeta de Dios aparece varias veces en la Biblia, pero siguiendo la misma línea que estamos siguiendo, ¿en qué lugares se le adjudica a Jesús esa palabra trompeta de Dios? Bueno, aquí está, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mire quiénes logran escuchar la voz de trompeta. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice a las iglesias. Ahora, notemos aquí lo primero, porque lo primero es muy importante, ¿verdad? Lo primero que la voz de trompeta dice es, yo soy. Entonces, la trompeta de Dios, lo primero que va a hacer es que va a hacer que Cristo se muestre. Lo vas a empezar a conocer. La trompeta de Dios dice, yo soy.
Y qué curioso que con quien estaba hablando era con el apóstol Juan. Cualquiera dice, pero si Juan ya lo conocía, es que nadie lo conoce lo suficiente como para dejar de recibir el yo soy. Todos necesitamos una revelación más profunda de quién es Él. Entonces, aquí hay un complemento hermoso en donde necesitamos seguirle preguntando, Señor, muéstrate a mí. ¿Pero con qué? Con la trompeta de Dios. Pero la vamos a lograr percibir como yo estaba en el Espíritu. El que está en el Espíritu logra encontrar el yo soy. Mire qué diferente a la trompeta del Sinaí. ¿Cuál en el Espíritu? Si son los trancazos. Ahí dice que fuego, que oscuridad, que tinieblas. Y aquí es, yo estaba en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy. En primer lugar, yo soy. Ok, después de mostrarse, mire lo siguiente que dice la trompeta de Dios. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá. Segundo punto de la voz de trompeta. Sube acá. ¿Entendemos ese el arrebatamiento? Claro que lo entendemos. Sin embargo, nadie va a subir en el arrebatamiento si no está constantemente creciendo. A veces nos meten en situaciones duras, difíciles. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me maltrataron? Tal vez lo que están es metiéndote en una situación de madurez para que madures. Y lo que es el Señor diciéndote, sube acá. Apliquémoslo de otro punto de vista. Tal vez lo que el Señor es que te está llamando a un mover sobrenatural, como lo que estabas platicándonos ayer, pastor, sobre subir al monte, o sea, subir a lo sobrenatural, sube acá. Amén. Amén. O sea, que ya, contanos, sube, que ya había subido a la montaña, ¿verdad? Sí, cuando, bueno, el caso de Moisés le da la instrucción del Señor que subiera al monte. Entonces, de alguna manera, se ve en el relato que él subió al monte físico. Y ya cuando estaba en la cumbre del monte, Dios le vuelve a decir, sube acá. Pero uno diría, pero si ya estaba arriba. Y definitivamente ya sube, como el apóstol Juan, a un monte espiritual desde donde se tiene una panorámica, digamos, por el espíritu, de cosas que no se pueden ver con ojos naturales, y diría yo en dimensiones, o en esta dimensión, ¿verdad? Está así el apóstol Juan, Moisés, aun cuando el Señor es llevado al monte, que es interesante que los israelitas incluso físicamente dicen, aquí fue donde el diablo tentó a Jesús. Sin embargo, si bien el Señor Jesús pudo haber sido llevado a algo físico, igual cuando el enemigo le dice, y todos estos reinos te daré si postrado me adoras, ya no estaba en un monte físico, porque era imposible que pudiera haber desde algo físico los reinos de la tierra. Claro, Monte era un ambiente espiritual, ¿verdad? Era un subir a otro nivel espiritual. Sube acá. Qué impresionante de que no es antojadizamente, ¿va? No es subo allá. No, lo más que podemos hacer es procurar, que es lo que me parece como en el pacto que tenemos, ¿verdad? Hacer lo que nos corresponde. Lo que podemos hacer nos toca hacerlo. En el caso de Moisés era su esfuerzo. Yo le decía a los hermanos, si no mal recuerdo, más o menos él tenía 80 años. Para la edad que murió, muera a los 120, digamos, estaba en sus, ¿qué? 3/4 partes de vida. Más o menos, vamos a ver. Más o menos, sí. Entonces, pues ya era un hombre relativamente anciano. Hubo un esfuerzo de su parte, ¿verdad? Como nosotros, nuestro sacrificio vivo. A veces, de verdad, hay que hacer un sacrificio para poder llegar a congregarse, ¿verdad? Sin embargo, es lo que nos toca. Pero ya aquí
que lo hicimos, digamos, que Dios nos da la misericordia y se deje oír su trompeta, ¿va? Que dé la orden, va, ahora suban. Yo los voy a meter ahí a ustedes solitos ya no llegan, ¿va? Amén, amén. Lindo, lindo eso. Ahora, curiosamente, las que yo haya encontrado, solo esas 2 veces, se le adjudica a la voz de Jesús esa trompeta de Dios. Las de Apocalipsis. Esas 2. Ah, qué tremendo. En otras palabras, el yo soy y el sube acá. Son las dos cosas que está diciendo. O sea, si la novia de Cristo se apercibe y aprende a conocer el yo soy y el sube acá, va a poder decir, ¡ey, ey, ey! Una voz, es mi amado. Pero porque conoce eso. Conoce la voz de arcángel, que es el entregarse. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo hizo con voz de arcángel. Qué lindo. Voz de mando, Voz de hago mando. caso. Ah, Voz de arcángel, hago caso, pero me doy voluntariamente, me entrego. Y trompeta de Dios, yo soy, sube acá. ya, Impresionante. gloria a Dios, qué hermoso, qué hermoso. Sí, aleluya. Ahora, volviendo al punto, necesito concluir en algo importante, muy importante. Y es esto, por ejemplo, aquí aparece otra vez esa voz impresionante, y en el Antiguo Testamento. Lanzó pues el pueblo el grito de guerra, sonaron las trompetas, quisiera señalar algo importante ahí. Lanzó, pues ese es el momento en que bajan, en que los muros de Jericó se derriban. Note esto importante, lanzó pues el pueblo el grito de guerra y sonaron las trompetas. Y luego dice, punto, justamente cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas y lanzó el grito de guerra con gran estrépito, ahí se derrumban las murallas. Aquí hay 2 cosas pasando. En que esta primera parte que está aquí es la forma en que no se debía de hacer. Mire que aquí hay un orden diferente. Gritaron y sonaron trompetas. Pero aquí dice, cuando el pueblo oyó el sonido de trompetas, entonces lanzó el grito. Ya. En otras palabras, al principio estaban tratando de ellos manipular el sonido de la trompeta. Pero después se dejaron guiar por el sonido de la trompeta. Y cuando primero sonó la trompeta y ellos gritaron, ahí se derrumban las murallas. En otras palabras, la guerra espiritual debe de ser guiada por Dios y no al revés. No nos metemos a trancazos si no es Dios el que nos mete a los trancazos. Ah, sí. Sí. Pero a veces, antojadizamente, a medio tiempo de alabanza, grito de guerra, momentito director de alabanza. ¿Por qué estás metiendo a todas estas familias a batalla? ¿Te dijo la trompeta? ¿Te dijo la voz de trompeta que los metieras en batalla? ¿O será que por escuchar que te están gritando rico en tu culto, van a llegar a la casa a meterse en un gran clavo? Wow, qué importante. O sea, el grito de guerra es porque primero escucharon la trompeta y luego lanzaron los gritos de guerra. Hasta que pasó eso. Antes de este punto que aparece aquí, ellos estaban primero los gritos de guerra y luego las trompetas. O sea, los de las trompetas, o sea que cuando tocaban las trompetas ya no sonaban los gritos de guerra. O sea que cuando no habían trompetas habían gritos de guerra. Y cuando habían trompetas no habían gritos de guerra. Pero después de ese punto ya dice, justamente cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, entonces lanzó el grito de guerra y ahí se derrumban las murallas. Amén. Incluso, pastor, este versículo a mí me impacta. Yo pidiéndole al Señor que apareciera ese versículo. Porque cuando a nuestro pastor se le vino el sentir de hacer la marcha que hicimos, justo un día antes yo estaba tratando de buscar al Señor y diciéndole, Señor, ¿qué nos vas a dar en este aniversario? Y el Señor me llevó a este versículo y noté ese error. En la versión que yo leí decía, y al escuchar la voz del shofar, ellos gritaron y al unísono, al mismo tiempo, cayeron los muros.
Y cuando nosotros hicimos la marcha, incluso lo vivimos, ¿verdad, pastor? Porque pues la sacamos el día que era, pero incluso al otro día usted dijo, no hermanos, aquí, o sea, usted tocó la trompeta. Sí, que fue lo que incluso les Exacto. testifiqué, que yo le pedí perdón al Señor porque yo recibí la orden, Exacto. les compartí el rema, pero no logré discernir que eso era porque ciertamente la oposición o el ataque iba a ser fuerte. Entonces, después que ya lo entendí, fue cuando volvimos a ministrar en el segundo día de la fiesta del Señor, el que lo hiciéramos. Y creo, bueno, de hecho, ¿hoy qué día es ya? Hoy es sábado. De hecho, después, ¿verdad? La fiesta empieza miércoles, oposición, ataques, hasta se fue la luz, como ya no solía pasar, etcétera. ¿Va? Pau. Jueves se dan ataques más fuertes. El pastor logra ponerse espiritual y entonces les digo, hermanos, disculpen, le voy a pedir perdón al Señor, se hace el acto profético. Y viernes, el fluir ya fue más tranquilo, ya todo caminó más convenientemente para nosotros. ¿Va? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muy importante eso, aprender que me meto a batalla cuando la trompeta suena. Pero, sin embargo, era tiempo de batalla. Sí es cierto que era tiempo de batalla, pero no antojadizamente. No. Es la trompeta de Dios la que define cómo es la batalla. Ahora, otro punto ahí. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de cordero al día, el 7º mes, el día de la expiación tocarás el cuerno de cordero por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año. Está hablando del jubileo. Aleluya. Ah, trompeta de Dios. Características del que conoce la trompeta de Dios. Número 1, se deja guiar para ser guerrero espiritual. Número 2, es diestro con jubileos. ¿Qué es eso? Perdona. Si alguien le debe, perdona. Entiende que cuando el Señor toca la trompeta de Dios, no es para ir a pelear con el otro. Entiende cuál es el toque de trompeta para pelear y entiende cuál es el toque de trompeta para perdonar. Y o para hacer fiesta, ¿va? Porque jubileo era fiesta. Amén. Y no sé si me permitieras una aportación ahí. Recién estuvimos conversando, viendo el entorno antes del retorno de Elías. Amén. Cuando aquel siervo esconde a los profetas de 50 en 50, ¿va? Entonces hablábamos cómo por el miedo en aquel contexto de Elías, escondieron a los profetas por el miedo a Jezabel, ¿verdad? Y lo que estaba pasando, la persecución. Si lo traemos al hoy, platicábamos que entonces cuando en medio de la oposición el ministro tiene miedo, ¿verdad? Porque como eran de 50 en 50, eran profetas, digamos figurados ministros, va. Pero como 50 es número de jubileo, entonces hablábamos de que prácticamente si el pastor, aplicándolo a la enseñanza que tú das, no está con su oído espiritual afinado a que la trompeta de Dios quiera decir hay jubileo, le está quitando la oportunidad al pueblo a que se meta a hacer fiesta o a una atmósfera donde va a haber perdón de pecados, libertad de cautivos, etcétera. Es bien importante. De hecho, en la gran de bendición que Dios nos concedió de la fiesta de los 16 años, híjole, Dios nos ayudó porque gracias al Señor, sometiendo bajo autoridad, bajo mi autoridad, ¿verdad? Mi apóstol Sergio, en la actividad, en medio de literal una oposición de país. Y bendito el Señor nos guió a, háganlo. Y Él dijo, ¿cuánto? 3 días. Pero fue un derramamiento hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios que, aunque ahí, voy a decir voy, ¿verdad? Pero también como decir, vamos aprendiendo. Dios nos ayudó, ¿verdad? Pero es tan importante eso. Identificar el toque de trompeta, ¿cuál es? Sí.
¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea, imagínate que alguien, que el Señor está diciendo, hay perdón, hay liberación, jubileo, y aquel haciendo guerra. O no haciendo O nada. nada, sí. O no haciendo nada, porque, mira, yo sí creo con todo mi corazón, y ya en el cierre de la actividad presencial, ¿va? Tú lo dijiste, tú nos hiciste ver, hermanos, es que realmente mientras se averigua cuánto tiempo iba a ser el encierro, tú lo dijiste, este es el culto de cierre del aniversario, pero también de lo presencial hasta no sé si los 3 días o la nueva orden o cuánto vayan a decir, ¿va? Y ahí fue donde todos, creo yo, incluso volvimos a darle, a apreciar la gran bendición que es el poder congregarnos, ¿va? Amén. Gloria a Dios. Hay una pregunta que yo tengo. En Isaías 61:1 dice, y el Espíritu del Señor Adonai está sobre mí, y empieza a dar estas características que yo lo veo como que, porque dice, por cuanto me ha ungido Adonai a anunciar las buenas nuevas a los pobres y a vendar a los enfermos, y sigue, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿se podría decir que aquí está el sonar de esa trompeta del jubileo o una trompeta en este versículo? Por cuanto esa Yo pienso que unción. sí, porque son 5 cosas. Sí, y el jubileo es un 50, ¿verdad? Sí, es un 50. Entonces, ahí es 5 cosas que anuncia. Me ha ungido para proclamar ese trompetazo. Ahora, mira esto, otro, basado en eso. Salmo 150. Ahí hay la trompeta, ese es Jesús, la trompeta de Dios. Te voy a poner aquí el Salmo 150. Este realmente es un manual de alabanza impresionante. Dice, aleluya, alaba a Dios en su santuario. Separemos, disectemos el Salmo 150. Dice, alaba a Dios en su santuario. Lo primero que nos da el Salmo 150 es el lugar. ¿Dónde? En su santuario. ¿Y dónde está el santuario? En el firmamento, dice ahí que está. Ahí lo que está es diciendo, suban fuera de la atmósfera. Y ahí alábenle. Segundo, dice por qué razones. Por sus hechos portentosos y según la excelencia de su grandeza. Entonces hay que investigar esas 2 cosas para poder alabarle en el firmamento por esas 2 cosas. Y luego da una lista de instrumentos. Amén. Ese salmo lo conversamos en mi turno, en mi privilegio. Este salmo precisamente, o sea, ahorita en la fiesta, en la enseñanza lo hablamos y en esa forma como tú lo estás exponiendo, porque marca un orden, ¿ya? Un orden que lleva de una a otra cosa. Y ahorita te dejo que lo sigas explicando. Es que me emociono porque en la noche del viernes nos quedamos platicando, ¿verdad? Con el pastor Jorgito, ya está bien tarde, y yo le pregunté, le dije, ¿vos te conectaste al Face y viste lo que estábamos ministrando? No, me dijo, no. Y fue impresionante, no sé si ustedes se percataron, pero el pastor Iván hizo énfasis en cuanto al cuidado de la envidia, que no haya en la alabanza. Cuando me toca mi privilegio hablo de Jubal, ¿va? De Jubal, cómo se robó el arpa y la flauta, ¿verdad? Y otras cositas en cuenta esto, porque aquí aparece en el 3 el arpa, que desde el hebreo es instrumentos de cuerda, y en el 4 aparece la flauta, que desde el hebreo se entiende como instrumentos de viento. Y luego viene el Señor y te pone a ti como ratificar y ampliar todavía abundantemente lo que estaba ministrando, ¿va? Pero qué lindo esto que nos haces ver ahorita. Alabad a Dios en su santuario, alabad en su majestuoso firmamento. En otras palabras, se van a congregar, digamos, ¿va? En lo terrenal espiritual, y tienen que oír la voz que les diga, suban para arriba, diría que no. ¡Hala! Gloria a Dios. Bueno, no lo encuentro. Yo estoy armando algo de eso, pero notémoslo aquí. Fíjese bien. Luego da 9 instrumentos. Sin embargo, esos 9 instrumentos hay que ver que son turnos.
Son 5 turnos lo que hay ahí. Aquí hay 5 turnos. Aquí hay 5 turnos de alabanza. Ahora, ¿dónde lo podemos ver? Aquí dice, alabadle con sonido de trompeta. Ningún otro instrumento le pone con. Al único. Perdón, con sonido. En otras versiones dice a son de. Ningún otro instrumento le pone a son de arpa, a son de lira. No dice así. Miremos la Reina Valera. Dice a son de trompeta. Sí, es muy específico. Ok, dejemos ese detalle de un lado y luego lo explicamos. Luego dice, alabadle con salterios y arpas. Ojo, no dice con salterios y con arpas. Dice con, primer turno, salterios y arpas. Luego dice con, segundo turno, panderos y danzas. Luego dice con, tercer turno, cuerdas y flautas. Luego dice con, cuarto turno, címbalos resonantes. Luego dice con, quinto turno, címbalos de júbilo. Pero estos 5 turnos son a son de la trompeta. O sea, la trompeta toca, da la orden, salterios y arpas. La trompeta toca, da otra orden. O sea que son 5 trompetazos que dan 5 diferentes moveres de alabanza, que son lo que estabas diciendo tú, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para proclamar esas 5 cosas. Aquí está, salterios y arpas, panderos y danzas, cuerdas y flautas, címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver el conteo. Alabarle, ¿qué versión estás usando? Aquí Reina Valera, pero ¿La cuál? Reina Valera el 60. Ah, ok. Me voy a ir entonces para leer la misma. Alabarle a son de bocina, dice esta. Trompeta es, sí. Trompeta, ¿verdad? Ok. Alabarle con salterio y arpa. Con primer turno, 1. Sí. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Wow. 5 turnos. 5 tipos de alabanza. 5 Sí, turnos. sí. 5 turnos de alabanza. 5 turnos de alabanza que... ¿Pero a dónde? En el santuario del cielo. Sí. Y es que me llamó la atención que pues el Señor te muestra que son 5 trompetazos. Entonces, ahí tiene que ver con el trompetazo de los ministerios otra vez. Amén. El trompetazo que da el apóstol, el profeta. Wow. Sí, por la asunción, por lo que hizo en Isaías, que habla de darle vista a los ciegos. No, O sea, y de que- nuevo, allá donde dice, alabadle todos sus siervos. ¿Todos sus siervos? ¿Cuántos? 5 ministerios. O sea, 5 trompetas. Ahí están, trompetas ministeriales. Y a cada quien le toca un turno. Gloria a Dios. Qué hermoso está eso. Y como dijiste, lo has de estar desarrollando y vamos a ver si Dios nos da también. Bueno. ¿Cómo vamos de tiempo, amados? Jesús bendito. Quizá vamos a aproximarnos al cierre. Sí, 2 versículos. 2 versículos. Porque si la trompeta da un sonido incierto, Gloria a Dios. Aleluya. Se lo mencionamos en el sí, tema. santo Dios. Definitivamente. Gloria a Dios. Hay una continuidad, de hecho. Pongámosle mucho ojo. Amén. ¿Quién se preparará para la batalla? Está hablando de batalla. Ok, esto va concatenado con Josué, donde las trompetas sonaron, el pueblo lo escucha, el pueblo grita, se caen las murallas. Pero en este caso ya no está hablando con el pueblo que no está escuchando la trompeta, no, ahora estamos hablando con el ministro que sepa tocar la trompeta, Sí. que sepa qué es lo que va a hacer, qué instrumento va a pedir, qué turno va a tocar, qué trompetazo va a dar. Ah, es que lo que pasa es que yo quiero que dancen así, que griten y tener una fiesta deliciosa. Momento.
¿Quién será que estamos diciendo eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O estamos diciendo no vayas a la cruz? ¿Quién está tocando esa trompeta? Wow. Importante, ¿verdad? Porque también es lo importante de, valga la redundancia, de resguardar el púlpito que Dios nos da. Amén. Ver a quién se le va a dar el privilegio que esté sonando la trompeta. No, imagínense que venga, se le entregue el púlpito a un hermano que simplemente por muletilla dice, gritos de guerra, vamos a la batalla, arriba, fuera, fuera, asunto. Y qué lindo hacer guerra espiritual cuando la trompeta dijo guerra espiritual. Pero metemos a toda la iglesia en batalla cuando no era tiempo de batalla. ¿Qué vas a ir a hacer? A meterte uno de los enemigos. Tal vez era tiempo de perdón. Tal vez era otro tipo de los 5 trompetazos. Entonces aquí dice, si la trompeta da un sonido incierto. Ahora, este versículo a mí como músico me llama mi atención. Porque yo como un director de una orquesta, si yo escucho que los instrumentos están tocando y de repente suena una trompeta desafinada, y entonces yo volteo a ver al trompetista y el trompetista me dice, no, es que la trompeta está mala. Sí, claro, trompeta está mala. O sea, no es así. Dice uno, la trompeta está mala. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Musicalmente hablando, cuando uno le pide cuentas a un músico que tocó mal, uno no va a ir a regañar la trompeta. ¿Por qué tocaste mal? Uno va a ir a buscar al trompetista. Pero en este caso no dice si el trompetista da un sonido incierto. Aquí dice si la trompeta da un sonido incierto. Porque el trompetista es Dios. Él no va a tirar un sonido incierto. El problema es que la trompeta esté fuera del lugar. O sea, la trompeta figura del ministro. Del ministro. Claro. Qué belleza. O sea, el Señor, Porque Dios nos ayude. o sea, el Señor tiró un sonido y la trompeta está tirando otro. Sí, de hecho, fíjate que me puse a ver ahorita mientras explicas el mismo versículo en varias versiones, porque dice, no voy a decir las versiones por causa del tiempo, pero dice un toque confuso, un toque indefinido, un toque, no da un toque claro, o sonido incierto. Hay varias versiones. Pero es tan importante y la observación que haces, ¿verdad? Porque Dios no va a sonar mal. El que va a fallar es uno. Jesús Santo. No, el que va a fallar es otro. Pues. No, sí, amén. Renuncio, tenés toda la razón. Amén, yo renuncio. Ay, que Dios me diga que no fallemos. Nombre de Jesús. Sí, por eso le decía, porque por ponerle, gracias a Dios, pues se inició con el trazo del escriba, ya lleva más de un añito. Y se está enfocando a esa afinación del oído para escuchar esa trompeta. Pero usted habla de esto en otras congregaciones y no, disculpa, vos estás desubicado. O sea, lo encajonan, ¿verdad? Y ahí es donde guardan el sonido, digo yo, pues por decirlo así, porque no preparan a la novia. Un sonido incierto. Vaya, ahora miremos el contexto de este versículo. Si vemos Corintios 14, de lo que está hablando es de profecía. Está hablando de profetizar. Corintios 14 está hablando del orden de la profecía en el culto. Entonces, ¿a qué siervo le está hablando? A los que profetizan. Sí, cierto. Si el Señor viene y le habla a una persona que profetiza, esta es la palabra que vas a dar. Y el que profetiza tiene un don de discernimiento y sabe para quién era la palabra. Y es el hermano que me presta dinero. Es el hermano que cuando estoy en problemas me saca de clavos. Y yo voy a salir con esta profecía. O al revés, es el anciano que me cubre, que yo quiero que me dé privilegio. No, siervo mío, el Señor ha sido, eres preciado a los ojos. Y tal vez lo que Dios está mandando es otra cosa. Es una trompeta tramposa. Tramposa, sí. Está tirando un sonido incierto. Entonces, muy, muy, muy importante que demos el sonido que está tirando. Ay, hermano, pero es que si se enojan, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Esteban. Tiró un sonido cierto y por eso lo apedrearon. ¿Qué vamos a hacer? Pero tiró un sonido al punto, aunque le costó la vida. Ok, y último versículo. Al tocar un sonido cierto, aquí hay una orden trompetas. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi monte santo.
tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Ese es el trompetazo, ¿ves? Ese es el trompetazo, esa profecía. Tiemblen todos los habitantes. Ahora, aquí hay dos cosas. En primer lugar, la trompeta en Sión, y en segundo lugar, la alarma en el Monte Santo. Sión, la novia. A ellos se les toca trompeta. Luego, Israel, a ellos se les toca alarma. Sí, amén. Sí. Es dual el asunto, es un solo sonido que lo oyen, lo perciben diferente cada quien. Por ejemplo, vino el Espíritu Santo y los que estaban adentro del aposento escucharon como el sonido de un viento recio, pero en la ciudad dice que se escuchó un estruendo. Y fue el mismo sonido, de la misma forma aquí. Bueno, el Señor habla, y cuando el Señor habla, hay quienes se alegran y hay quienes se aterran. Cristo viene pronto, hay quienes enamorados dicen amén, y hay quienes dicen, ay, santo Dios. Bueno, sí, lo miramos cuando Moisés, ¿verdad? Yo me recuerdo de una película de esas que hay en Semana Santa. Pero me recuerdo cuando está él oyendo el shofar o las trompetas, ¿verdad? De Dios. Y bonita la forma como lo sacan, porque, bueno, en esa película, ese pedacito, que él sale el Moisés de la lica, ¿va? Y entonces está sonando, y él está así como disfrutando el sonido, mientras que el pueblo se está escondiendo, ¿va? Y es cuando le dicen, en el contexto bíblico, le dicen, no, mejor que Dios te hable a ti, tú no lo dices a nosotros. Yo digo, Padre Santo, ¿cómo eso? ¿Por qué no decir que Dios nos hable a todos y que nos ayude con nuestras falacias o deficiencias para que podamos disfrutar como Moisés disfrutaba oír la trompeta de Dios? Amén. Amén. Perdona, solo ahorita, como ya nos pasamos una hora, mejor llegamos a las 2. Es que yo creo que entendí lo que tú decías, pero quisiera subrayar. Puedes regresar a Joel 2:1. Uy. Ya que está en pantalla, ¿verdad? Joel 2:1, ahí está. Entonces, lo que yo quisiera que veamos es tocar trompeta en Sión, desde el tocar trompeta en Sión y sonar alarma en mi monte santo. Bueno, la verdad que todo el versículo, pero tomando esa primera parte, diríamos que tocar trompeta en Sión es la primera parte de la segunda venida. O sea, esa es venida secreta. Y sonada alarma en mi monte, en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Esa es ya venida pública. Eso fue lo que Jorgito nos trasladó, pero quería solo como marcarlo, ¿verdad? Está muy lindo. Lo que decía el pastor, el mismo sonido, anunciando varias cosas, pero recibiendo el anuncio también, según lo que anhelamos, creemos y vivimos, ¿va? Ya, porque es seguro que va a haber gente de la iglesia de Cristo, como aquellos hijos de pastores, cuando Elías iba a ser levantado y le dijeron a Eliseo, ¿sabes que tu Señor va a ser llevado? O sea, sabían que iba a haber un arrebatamiento, pero ellos no se estaban preparando. Ellos hasta sabían, por decirlo así, habían recibido escatología, pero no les importó. Entonces, así va a pasar lastimosamente. Y yo, de verdad, con todo mi corazón lo anhelo y le pido al Señor que todos, no solo los que estamos acá, sino los que pues, nos dan el privilegio de poder compartir la enseñanza, podamos todos oír la primera parte, tocar trompeta en Sión, nos vamos y que los demás oigan la otra parte, ¿va? Que terminen ellos. ¿Ah? Que terminen ellos, eso salió la segunda. Sí. Muy importante. Entonces, concluyendo, una voz. Amén. Y aquel que entiende y se llega a lo que Pedro dijo, mándame el que se deleita en la sujeción, el que se entrega como él se entregó con la voz de arcángel, y el que es una trompeta que da sonidos ciertos
el que sabe escuchar los trompetazos y al punto hace las cosas. Al mismo tiempo. Va a pasar un evento que va a juntar esas tres cosas al mismo tiempo, y donde sea que esté, ya sea que esté en un taller de soldadura, que esté en una cocina, que esté cuidando niños, que esté donde sea, se va a levantar y va a decir, una voz, es mi amado, es mi amado, es mi amado, es mi... Se fue. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, qué lindo. Gloria a Dios. Gracias, papito lindo. Como el aiva. Ay, ay. De los ayes. Del Cuando águila los volando. ayes. Ajá. Ay, de los que se quedaron. Sí, madre. sí. Y Y ya, te el vamos segundo día. volando, vamos. Sí, amén, amén. Pues Bueno, ese es el que va volando. gloria a Dios. Muy bien. Pastor, tal vez antes que tú ores para sellar esta enseñanza, muchas gracias por enseñarnos, por estar con nosotros. Y a ustedes, hermanos, también. Muchas gracias por haber estado acá. Es como así nos hizo Dios, ¿va? Se siente más bonito cuando nos vemos así de a de veras. Sin embargo, a los hermanos que también han sintonizado a través de las redes sociales, les bendecimos de igual manera y espero que juntos continuemos lunes a lunes, procurando escuchar la enseñanza para que el oído espiritual, recuérdese lo que nos enseñaron hoy, primero hay que afinar el oído para poder oír, valga la redundancia, cuando suene la trompeta. Porque si no, después se va a ver, pero lo importante es oír. Los que oyeron y no afinaron, de todas formas van a ver al Señor, pero como todo ojo le verá, según Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Gracias. Y pastor, bendícenos con la oración final. Aleluya. Padre, gracias te damos por la revelación, por el rocío, por la voz de arcángel. Gracias, Señor, por la luz que alumbra. Te suplicamos, Señor, que esta revelación hermosa, que este conocimiento baje a nuestro corazón y baje a nuestros pies para vivirlo, para poder nosotros prepararnos para la venida de tu Hijo, que podamos tener nuestros oídos apercibidos, diestros, para poder entender la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Señor bendito, te suplicamos, en primer lugar, que nos perdones cuando hemos sido renuentes, que tal vez eras tú preparando nuestro oído. Que nos perdones cuando nos has buscado y no hemos abierto la puerta, o cuando hemos abierto la puerta y no ha sido a ti. Señor bendito, te suplicamos nos perdones y que nos sigas dando esa oportunidad de misericordia para poder apercibir nuestros oídos con la voz de mando, con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios, Señor amado. Que el fluir profético sea al punto, que el fluir profético, Señor, no sea guiado por nada más que por tu trompeta. Sea que sintamos algo diferente, Señor. Tu trompeta guiará la guerra espiritual, tu trompeta guiará el fluir profético, Señor amado. Tu trompeta guiará a tu pueblo para que podamos escuchar la voz del buen pastor que nos va a sacar de este redil a seguirlo a él para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación. Muchas gracias te damos hoy, Dios amado. Amén. Amén y amén. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la